Martín Lustó. Vamos a ver cuál es su mirada como economista, además. Martín. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Escuchaste toda la conversación? ¿Cuál? ¿La de ustedes? La nuestra, sí. Claramente. Si fueras un médico y se habló de un montón de síntomas, un montón de cuestiones, ¿qué es lo primero y lo más importante que hay que observar? Hablamos de faltante de dólares, de endurecimiento del cepo, de inflación. Empecemos, según tu criterio, ¿qué es lo apremiante? Lo apremiante es que naturalicemos este estado de cosas absolutamente anormal. Porque es como, yo a veces uso la imagen de la ducha de los 3 chiflados. Entonces no genero confianza, los dólares se van, como los dólares se van pongo un cepo, cuando pongo el cepo igual se siguen yendo a otro ritmo porque no entran y porque algunos aprovechan para hacer avivadas, entonces pongo un recontra cepo. Bueno, y al final es como ese capítulo de los 3 chiflados en donde hay una rotura de un caño, ponen otro, ponen otro, ponen otro, ponen otro, y al final terminan encerrados adentro de la propia ducha. Porque ¿qué es la normativa que acaba de sacar el Banco Central? Es un cepo, pero a la producción. En lugar de un cepo a cualquier particular para comprar dólares, es un cepo que te dice, mira, te va a ser mucho más difícil importar. O no vas a poder importar. ¿Qué va a traer eso? Entre otras cosas, hoy vimos cuál fue el impacto inmediato, incertidumbre, entonces salto del dólar, eso genera inflación, pero además va a traer inflación porque a medida que haya faltantes, a medida que vos no puedas reponer, a medida que tengas que importar... El que tiene mercadería lo cobra lo que quiere. A medida que tengas que importar a un dólar más alto, porque no existe eso de la financiación a 180 días, vas a tener más inflación. Entonces es un gobierno que producto de mala praxis continuada y agravada, termina encerrándonos y poniéndonos ahora a discutir qué es un bien suntuario, qué no es un bien suntuario, hasta dónde cierro, cuándo abro. Bueno, es una economía que no puede planificar en absoluto y hace que ninguno de nosotros pueda pensar hacia adelante en casi nada. En casi nada, ni en la producción, ni en la vida personal, ni en lo que van a costar las cosas mañana, ni en qué pasa si mañana tengo una emergencia y tengo que comprarle zapatillas a mi hijo. Nada de eso se puede planificar. Y este es el estado al cual nos han llevado en una dinámica que no es de uno u otro, es de los dos juntos, es de los fernandicistas, de los dos Fernández. Que como decía Nelson, Cristina cree que entiende cosas de las cuales no entiende. Te voy a dar un ejemplo concreto, y yo lo leí en el Senado. Ella habla, por ejemplo, de la fuga, y de la fuga, y de la fuga, y en su libro... Sí, ella cuenta 2 veces que le dijo Néstor, con la plata personal y con la plata de la provincia, sacala afuera, que es fugar. Entonces no entiende de lo que está hablando. O tiene una disociación entre lo que hace y lo que dice. Entonces, esto es lo mismo que ella hace con este gobierno que ahora desconoce. Quiero mostrarte, a propósito de si Cristina sabe exactamente lo que plantea, el discurso que mostramos en la apertura, por favor, el déficit fiscal. Ahora lo vamos a comentar porque un poco la madre de todas las batallas es, miren Estados Unidos. Estados Unidos está emitiendo, bueno, lo tenemos, véanlo, por favor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el déficit fiscal es bueno? No es que el déficit fiscal es bueno. No estoy hablando de lo que es bueno y lo que es malo. Estoy tratando de encontrar las causas verdaderas de por qué tenemos esta inflación única en el mundo. Única en el mundo. Por el déficit fiscal no es, porque si no, otros países deberían tener muchísimo. Entonces, mis queridos amigos y compañeras, el déficit, que es un concepto económico, no matemático, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la superinflación. Bueno. En la Argentina la causa de la inflación es una, se llama kirchnerismo. Cuando terminaron los 90 no había inflación. Y cuando en 2002 la inflación fue 40%, producto de la mega devaluación. En el 2003 fue 4,6%, en 2004 fue 6,4%. Cuando estaba Labaña en el equipo de economía, que me invitaba muy seguido a las reuniones del 5º piso, había preocupación porque la inflación estaba a punto de tocar 2 dígitos, 9,8.
Fíjense el nivel de inflación que tenemos. Entonces, la reinvención de la inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Entonces, lo primero es llamativo que Cristina quiera dar clases de cuáles son los motivos de la inflación. La reintroducción de la dinámica inflacionaria en la Argentina es producto del kirchnerismo. En segundo lugar, Cristina muchas veces dice cosas que no entiende. Yo la escuché una vez, apenas fue electa, decir que el 1 a 1 de la convertirá en una ficción porque la moneda habla del tamaño de la economía y que el 1 a 1 quiere decir que la economía de Argentina se suponía que era igual que la economía de Estados Unidos. Es como una burrada sin límites, como si yo digo, bueno, mañana le saco 3 ceros a mi economía y mi economía es 1000 veces más grande. Bueno, dice cosas que no entiende. Entonces, por ejemplo, el endeudamiento es la causa de la inflación. Bueno, ¿y qué es lo que genera el endeudamiento? El déficit. Es imposible endeudarte si no tenés déficit. Vamos al caso de otros países. No es que el déficit siempre genere inflación. ¿Cuál es el problema? El problema es que otros países, no me meto en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el enorme privilegio de tener la moneda de uso global. Entonces le da ventajas que otros países no tienen. Pero otros países pueden tener déficit porque los pueden financiar a tasas baratas. Entonces no tienen que recurrir a algo que es insustentable. Hoy Argentina se endeuda a 2.400 más 3 puntos, 27%. Insustentable para una economía que no crece. Y como eso implica que no tenés acceso, entonces emitís plata. Y cuando emitís plata de manera descontrolada, tenés inflación. Y eso es lo que hizo el kirchnerismo. Y la inflación que implica, bueno, que no sabés cuándo vas a comprar leche, si vale 180, 200, 220, si cuando vas a comprar pan vale lo mismo que la semana pasada y vale 300 o 320, o cuando vas a comprar papel higiénico vale 400, o cuánto vas a pagar el mes que viene por la luz. Lo mismo que la política. Yo veo la discusión de las tarifas y digo, agregale más incertidumbre todavía a esta economía que tiene, que es, no sabemos ni cómo lo van a resolver. Y hay una manera de resolver estas cuestiones. Yo ya he propuesto varias veces que las pymes, las familias no tienen la culpa del atraso de las tarifas, entonces le tenés que dar tiempo para poder resolverla. Y eso es que todos tenemos que saber que vamos a pagar más y que eso va a subir durante un tiempo más que la inflación. Pero no es que, bueno, ¿y cuánto? No lo sé. El otro, la charla con un otro que ella invita o supuestamente valida o acepta, en este caso Melconian, ¿la modifica a Cristina? Te pregunto porque vos la conocés, interactuaste. ¿Algo de lo que pudo haber hablado con Melconian la deja pensando? ¿Cuán permeable ves eso? Mira, contesto esto rápido, pero no me parece. Yo coincido un poco con lo que decía Jessica. Creo que Osvaldo tenía razón en que las dos posturas que ustedes tenían en la mesa son ciertas. Primero, Cristina es una dirigente que está devaluada. Está devaluada. Está devaluada electoralmente, está devaluada en su peso político. Lo que pasa es que este gobierno es tan malo y genera tantos problemas que adentro del gobierno ya tiene una enorme capacidad de daño. Entonces nosotros, Martín, y los gobernadores están alineados. Pero por eso, pero digo, hay un desafío. Pero como ella está devaluada, y para mí lo que hay que hacer es volver a ganar y hacer las cosas de manera tal que este tipo de descalabro que genera Cristina no vuelva nunca más. Eso es lo que hay que hacer y para eso hay que trabajar en qué es lo que vamos a proponer en lugar de concentrarse tanto en lo que ella dice o hace. ¿Qué creo que ella está haciendo cuando se junta con Melconian? Básicamente decirle al gobierno o dar la señal, yo puedo hablar con todos, menos con este equipo económico. Soy capaz de escuchar a cualquiera. O sea, está denigrando a Guzmán, sí, por ejemplo. Eso creo, sí. Entonces creo que lo que hace es agregarle ruido a la economía y así como ella en el Senado solo tiene su agenda de la justicia y todas aquellas cosas que la tocan personalmente, todo el resto de la agenda que está construyendo electoralmente y el posicionamiento público es para preservarse ella misma y su caudal electoral, por más chico que sea, el que sea propio, sus devotos. Entonces está sometiendo a toda la sociedad argentina a tensión permanente desde tratar de que fuéramos a default con el fondo o hacer una agenda que no tiene nada que ver con las preocupaciones del día a día o ahora degradando a su propio gobierno para preservar un capital político de cara a una elección, sea más grande o sea más chico. Todos pensamos que es más chico, ella no importa cuán chico sea, prefiere preservarlo así. Ahora, ¿qué genera? No se emputece la vida todos los días a los argentinos. Hay más inflación, el dólar está más alto, las tarifas no están resueltas, el gasoducto no está hecho, la previsión de gasoil, de cuánto se iba a consumir, no está, falta. Bueno, eso es lo que está haciendo Cristina. Planes sociales, hablando de Cristina.
Y te dice, basta con el Evita, que se lo den a los intendentes, que se lo den, que lo administren las provincias, los gobernadores. ¿Qué pensás de eso y de este proyecto de hacer una asignación universal con los planes que sean fijos? No tercerizar, dice Cristina ahora. No tercerizar y que sigan siendo iguales. Que sigan siendo iguales. Es un proyecto de ley. ¿Qué van a hacer? Pero la pregunta es, ¿no tercerizar y que sigan siendo iguales? Bueno, Cristina te respondería, es un ingreso fijo que no depende de un movimiento social, etcétera. Perfecto. Y tienen forma de asistencia vía cooperativa, forma de asignaciones familiares, ya sea vía asignación universal por hijo o asignaciones familiares propiamente dichas, más todas las asignaciones por maternidad. Es decir, tienen 1000 formas distintas, más las asignaciones por educativas. Yo lo que digo es, ahí tenés un enorme desorden, pero además de un enorme desorden, hay ciertas cosas, hay estudios que muestran, ¿sí? Muchos estudios que muestran que las asignaciones de este tipo tienen que incentivar dos cosas. Una es que vos tengas la voluntad y además obviamente la oportunidad de salir de ahí y entrar a otro lugar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un límite de 99 semanas. Vos podés reaplicar. Y después el límite son 99 semanas. Son 1 año y 10 meses, ¿no? Más o menos. Yo veía, cuando fui embajador, visité Utah. Utah es un estado mormón. Los mormones tienen una gran organización de asistencia social, gran organización. Y al principio, cuando caes en desempleo o en una tragedia personal, te asisten durante un tiempo, pero te incentivan y te acompañan para que salgas. Hay otro problema adicional, ese es todo un capítulo, cuánto dura y qué incentivo genera en el total de la economía. La otra gran pregunta es, ¿qué te pido para? Y no es solamente si te educás y tus hijos van, sino los economistas en Argentina estamos acostumbrados, porque estamos oliendo por dónde va a explotar, a no mirar los recursos reales. La pregunta es, ¿qué hacemos? No si se puede pagar algo o no, sino ¿qué están haciendo? Y ahí hay una enorme incapacidad para organizar esos recursos que vos tenés, no solamente desde el punto de vista financiero, sino un montón de gente con disposición y capacidad, ya sea de trabajar hoy o de aprender a trabajar nuevas cosas, en donde vos no organizás hacia dónde transiciona eso. Correcto, pero fíjate esto, Carolina Stanley no pudo. Juanchi Zabaleta, acá a pocas cuadras, está intentando que no le pidan más planes sociales, está tratando de darle herramientas para que trabaje, está tratando de neutralizar eso, con todas las objeciones que podemos hacer, lo hemos dicho acá 1000 veces. Evidentemente no es tan fácil. ¿Qué cosa de distinto habría que hacer para negociar con dirigentes que están muy robustecidos, fuertes y que tienen una masa importante de gente que los sigue? Mirá, yo creo que no, en algunos lugares se ha hecho, ¿sí? Vos has tenido estado paralelo en Jujuy, ¿sí? Y hay un momento en que necesitas carácter. Carácter, perdón, yo no creo que haya que dárselo a los intendentes. Por ahí está Néstor, ahí lo veo, y por ahí... Néstor Grindetti, por ahí discrepa, pero yo creo que no es la continuidad de lo mismo terciarizado en otro lugar. Porque nosotros tenemos que construir otro Estado. Voy a dar un ejemplo, veía la comunicación de Guzmán, ¿sí? Felicitando a los trabajadores estatales en su día. Está bien. Sí, felicitar a los trabajadores estatales. Pero también es cierto que tenemos que preguntarnos cuántos necesitamos para brindarle a los ciudadanos lo que hace falta. Hoy tenemos para mí el peor de los mundos en cómo diseñamos nuestro Estado en materia de recursos humanos. La carrera pública dejó de existir, entonces llenamos con cargos que deberían ser de carrera, los llenamos desde el punto de vista político. Y entonces no saben resolver ningún solo problema y no tienen tiempo para aprenderlo. Y es decir, al que tiene que crecer en su capacidad y tener estabilidad, que para eso se diseñó la burocracia weberiana, para eso es... ¿Por qué damos estabilidad al empleado público? Porque queremos que el Estado funcione independientemente de quién esté, y que no venga alguien y cambie todo de la noche a la mañana. Ahora, aquellos que aprenden en el transcurso de la vida pública, van ascendiendo, concursan, etcétera, no los dejamos ascender hacia su grado o hasta su máximo grado de conocimiento. Y después llenamos el Estado de gente que no sabemos qué es lo que está haciendo. Y les damos estabilidad. Y entonces sale un diputado, sale un senador y lo que hace es: quiero que todos mis asesores pasen a planta permanente. Sí, y de hecho
cientos que pasaron en los últimos tiempos a planta permanente. ¿Cómo imaginás, si gana Juntos por el Cambio, estos rasgos que vos enunciás? Personalidad, y yo traigo lo que vengo escuchando de muchos compañeros tuyos de espacio, que es una avalancha de votos. Con la avalancha de votos, Patricia Bullrich plantea eso, muchos también dicen eso. Más personalidad. ¿Se puede negociar con UPCN, con ATE, reducir la planta, despedir? ¿Se puede hacer? Mira, yo te puedo dar algunos ejemplos donde lo estoy viendo hoy. Algunas instituciones públicas han bajado su planta 20% bien administradas. Funciona mejor. Lo que pasa es que no lo cuentan, ¿sí? Ahora, por otro lado, veo Cornejo cuando fue gobernador o cuando fue intendente de Godoy Cruz, lo mismo. ¿Se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. También es cierto que hace falta, en mi opinión, una renovación de la mentalidad con la que administramos el Estado. Nosotros, en Evolución, hacemos eso, ¿sí? Nosotros tenemos una renovación dirigencial, con ideas nuevas, con gente que viene por primera vez o que ya está, pero administra el Estado con el foco de servir, de que el Estado tiene que servir de otra manera. Lo hemos perdido. No hay ningún país del mundo que vos digas, este país mejoró si su Estado empeoró. El Estado de Argentina empeoró. Entonces, la manera de cambiarlo es revirtiendo eso. Y eso necesita idea nueva, necesita gente nueva, necesita propuestas nuevas, necesita organización nueva. Necesita otra vez gente que esté dispuesta a ir a dar la pelea que hay que dar. Y yo creo que está lleno. Y te puedo dar ejemplos, siempre doy el ejemplo de Maxi Puyaro en Santa Fe, que le fue a poner el cuerpo al Ministerio de Seguridad a los 40 años con 2 hijos. Y es el tipo que testimonia para que los Monos y Alvarado estén en cana. De la misma manera ahora, Luciana Rached, que es en Santiago del Estero no hay un solo municipio, tengo entendido, que no sea de signo oficialista. Ahora nosotros tenemos una mujer joven que va a ir a competir por la intendencia de Pinto. Y vamos a tener más mujeres compitiendo por intendencias que además creo que podemos ganar. De la misma manera que aparecen los Rodrigo Loredo, los Martín Tetaz, o otra, déjame decirte otra idea de aproximación al Estado. Pablo Servi en Neuquén. Neuquén está inundada de regalías. ¿Para qué sirvió? Para aumentar la planta del Estado. ¿Qué dice Pablo Servi? No me des las regalías en plata, dámelas en energía, que con eso yo pongo a producir todo el valle. Productor fruto-hortícola que dijo, quiero meterme para cambiar las cosas. Yo creo que lo que hace falta otra vez es organización y es renovación. Y hay un elemento que vos destacás mucho, creo que tiene que ver también con vos, que es personalidad. Vos tuviste tu encontronazo con Gerardo Morales, se dirimió, va fuerte. Mi pregunta es, ¿Horacio Rodríguez Larreta tiene este atributo, personalidad, para estos cambios profundos? Mira, lo primero que te digo es que los atributos para modificar lo que hace falta modificar en la Argentina no son personales. Yo puedo tener algunas cosas y otro va a tener otros, y otro va a tener otros, y otro va a tener otros. Porque no es un tema de individual, es un tema de fortaleza colectiva. Ahora te voy a dar ejemplos de la ciudad. En la ciudad modificamos el estatuto docente en un cambio que no se había hecho nunca y que por un montón de cosas distintas es un giro fundamental para poder encarar lo que hace falta encarar en educación. ¿Cómo se hizo? Mira, el jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta y lo que tenemos es una coalición muy grande y el que tomó la decisión, si bien es el proyecto de una diputada de mi espacio, Emanuela Turte, el que tomó la decisión de avanzar con esto es Horacio y Sol Acuña. Entonces, sí, se puede y lo que uno hace es integrar un equipo con características de las distintas individualidades que tiene. Eso es como se hace. Y yo creo que esa es la manera de hacer. Ahora, vos me decís, ¿muchas veces hay que discutir? Sí, hay que discutir. Y hay que decirse las cosas como hay que decirse las cosas. En algún momento puede ser mejor, en otro momento será peor. Pero hay que decirlo y hay que armarlo de esa manera. Y si no lo encaramos con ese espíritu, entonces no se puede hacer. Porque Argentina viene una espiral descendente de hace un montón, varias décadas. Si cuando hablamos de pobreza nos hubiéramos parado en los 70 y hubiéramos dicho hoy, en el 2022, Argentina iba a estar así, nadie lo hubiera imaginado. Y está así. Entonces hace falta mucha renovación. Y no es un tema etario. Pero entre otras cosas, sí tiene que ver con aquellos que no han podido, porque no han querido, porque fue más difícil.
nosotros, nuestra generación, se quiere hacer cargo. Y decimos gracias, sabemos que fue difícil, sabemos que tiene 1000 dificultades, recibimos el legado como está y queremos hacernos cargo de lo que hace falta hacer de ahora en más para transformar la Argentina. Sí, y somos un montón. Y no es solamente en materia política, lo ves en una generación de empresarios, lo ves en las generaciones de sindicalistas, lo ves, existe eso. Entonces, cuando nos bajoneamos mucho... ¿La UIA está incluida? Sí, bueno, hoy me acaban... Sí, hay discusiones entre la UIA joven y la UIA anterior. Y existen estas discusiones, existen en todos lados y se van a empezar a visibilizar. Y para mí no hay una vuelta al pasado. Insisto, nosotros para que lo que está ocurriendo hoy deje de ocurrir, tenemos que ganar y gobernar de otra manera, para mostrar hacia dónde es. Última. Patricia Bullrich dice, son 100 días. Alguien la corrió por izquierda, ya no sé, o por derecha, y con 100 horas son. ¿Es así? ¿Se puede hacer algo tan de shock? Mira, el shock para mí es el cambio de cultura política. El shock es hacia dónde vos decís, acá, en esta dirección vamos a caminar todos juntos. Después, las medidas son intempestivas y de shock. Yo creo que algunas sí y otras no, porque es imposible tirarle encima a la gente cosas que no son responsabilidad de la gente. Para mí un caso es tarifas. Lo dije cuando Macri era presidente, lo vuelvo a decir ahora, y frente a la incertidumbre a la que nos somete este gobierno. Cuando vos ves cómo diseñan los sistemas previsionales, el principal gasto de cualquier Estado moderno del mundo, vos ves los cambios previsionales, se diseñan a 10 o 20 años. Bien. Entonces, yo lo que no creo es que vos no podés tocar el sistema previsional justo en vísperas de año electoral, en cada elección que estás complicado, como hace el kirchnerismo. Entonces cambia todas las reglas del sistema previsional en vísperas de un año electoral para hacer una moratoria que solo le resuelve el problema a aquellos que tendrían que estar jubilados, pero no se jubilaron, pero no a la siguiente camada y a la siguiente camada.